Mi gente, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy, especialmente porque tengo excelentes noticias para el país. En primer lugar, les quiero confirmar y dejar bien en claro que la Suprema Corte de Justicia no puede hacer nada para frenar la reforma al Poder Judicial. Todos los intentos de la oposición y de la cúpula actual del Poder Judicial son absurdos, porque en nuestro sistema jurídico no existe ningún mecanismo que pueda frenar una reforma constitucional. Y para los que tenían dudas sobre la reforma y decían que no servían, pues vengo a informarles que no han pasado ni 48 horas y la reforma ya está dando sus primeros resultados. Quédense en este video que a continuación les voy a hablar de la derrota de Ricardo Salinas Pliego y de su empresa Electra, que originalmente, como lo mencionó su propio padre en su libro donde escribió sus memorias, este tipo de empresas como Electra nacieron con la idea de los Salinas Pliego para evadir impuestos. Y es lo que han venido haciendo por muchísimos años. Esta familia son los evasores fiscales más grande del país, y del asunto del cual les vengo a hablar hoy es de una cantidad de 34,000 millones de pesos que Electra le adeuda al gobierno. Como bien sabemos, Ricardo Salinas Pliego había utilizado sus influencias y su amplia cartera para ir aplazando esto y por supuesto utilizando a costosos despachos de abogados que son expertos en esto. Ganarle este tipo de asuntos al fisco, los abogados fiscalistas, quienes se llevan millonarias cantidades de dinero por hacer eso, defraudar al Estado, defraudar al país. Pues la estrategia de Salinas Pliego, que fue denunciada por el propio presidente de la República, desde el inicio había sido ir aplazando esto y llevar el asunto a la Corte. ¿Por qué a la Corte? Porque Ricardo Salinas Pliego en la Corte tiene todavía a un hombre que, pues podemos decir, con absoluta seguridad trabajaba para él. Porque el ministro Alberto Pérez Dayán, a propósito, no resolvía este asunto y lo que buscaban hacer era darle carpetazo. Y les digo que la reforma al Poder Judicial está empezando a dar sus primeros frutos, porque la esencia de esta reforma es democratizar al Poder Judicial y que lo que se resuelve en el Poder Judicial también sea un asunto público. Esto permitió que Pérez Dayán ya no siguiera resolviendo este asunto a escondidas y buscándole dar carpetazo. Y eso fue en gran parte gracias al presidente López Obrador y a sus mañaneras. Por eso es que sostengo que las conferencias del presidente de ahora en adelante deben de ser una obligación para cualquier mandatario mexicano. Son una fuente de información invaluable que pues realmente, o sea, desde ahí fue donde se ejerció la presión pública hacia la Suprema Corte. Y les digo que la Suprema Corte resolvió a favor del SAT y de México porque, pongan bien mucha atención, hoy en el periódico Reforma se publicó un artículo donde hablan precisamente de este asunto. La Suprema Corte puso como fecha el 2 y el 9 de octubre. Según las fuentes judiciales de Reforma, los ministros Pérez Dayán y la ministra Yasmín Esquivel van a votar en contra de las impugnaciones de Electra. Es decir, le van a rechazar estos temas a Ricardo Salinas Pliego y esto los obligaría a pagar los 34,000 millones de pesos. De inicio tienen que pagar sí o sí el 20% y posteriormente pueden negociar con el SAT para hacer 36 pagos. Es una cantidad enorme. De hecho, inicialmente era una cantidad menor, pero precisamente por Salinas Pliego y su estrategia fiscal, él pensaba, estaba seguro que iba a poder corromper al Poder Judicial y que en la Suprema Corte se iba a resolver y que su amigo Pérez Dayán le iba a dar carpetazo. Pues no.
Esa yo la consideraría una de las primeras victorias de la reforma judicial, porque la esencia de esa reforma, como ya lo mencioné, es democratizar y hacer público lo que también sucede dentro de los que imparten justicia. Y uno de los aspectos de la reforma judicial precisamente es que de ahora en adelante todas las sesiones de la Suprema Corte van a ser públicas, nada de sesiones a escondidas. Todas van a ser sesionadas en la Cámara Principal y todas serán abiertas y públicas totalmente al pueblo. Seguiremos pendientes de este asunto, como les comenté, la fecha pactada es el 2 y 9 de octubre, estamos a menos de 3 semanas y las fuentes judiciales de reforma confirman que efectivamente van a votar en contra. Se necesitan los votos de 3 ministros, ya estaría el de Yasmín Esquivel, el de Pérez Dayán, que ya está en el ojo del huracán desde hace muchísimo tiempo, ya no puede hacer realmente nada, ya sabe el país la clase de personaje público que es, la clase de funcionario, y que por mucho tiempo estuvo protegiendo a Salinas Pliego, no se puede más. Así es que efectivamente una victoria del gobierno. Yo creo que es muy importante el ejemplo que ha dado el presidente y su gobierno de no perdonarle impuestos absolutamente a nadie. Hay que recaudar, así son las leyes, aquí y en todo el mundo se cobran impuestos, así es como se pagan los servicios públicos, pero claro, hay que poner atención en que ese dinero efectivamente vaya a las arcas públicas y que no termine en paraísos fiscales en Andorra como sucedía antes. Hay que poner mucha atención y nunca más permitir eso. Por mi parte es todo, nos vemos al rato con más información.